Hola chicos, ¿cómo están? Ay, como se dan cuenta, hoy me tocó desde el carro. Voy a ir a mercar, entonces aprovecho acá que estamos en silencio, que no tengo las niñas para que podamos desarrollar este tema. El tema que nos convoca hoy es el de perfiles de cargo. Ya partimos del hecho que tenemos una estructura. Cada empresa la define como quiera. Cada empresa determina qué tan grandes niveles de jerarquía quiere o qué tan plana quiere que sea. Independiente de eso, la empresa tiene que saber cuáles son los cargos que tiene que tener dentro de ella para que pueda funcionar. Ojo acá, son cargos, no personas. Entonces, la estructura de cargos, la estructura organizacional o el organigrama, lo que nos determina son cargos que se necesitan en la empresa para que la empresa pueda cumplir sus objetivos y lograr que todos los procesos se desarrollen adecuadamente, independiente de las personas que tenga o del número de personas que vaya a necesitar. Como ya sabemos entonces que son los cargos, no las personas, vamos a definir el perfil de cargo. ¿Qué es el perfil del cargo? Son todas las condiciones y características que ese cargo tiene que cumplir. Vuelvo y repito, cargo, no personas. Entonces, ese cargo debe tener unos elementos. Primero, ¿cuál es el nombre del cargo? Ese nombre del cargo debe ser coherente con lo que ese cargo va a hacer. ¿Listo? Segundo, ¿cuál es el objetivo del cargo? Es importante que acá comencemos a hacer un paralelo cómo funciona la empresa. Si la empresa ya tiene definidos procesos, entonces los cargos deberían ir muy alineados a los procesos. Por eso, los objetivos de los cargos deben estar también alineados a los objetivos de los procesos. ¿Listo? Por ejemplo, si tenemos el proceso de producción que se encarga o que debe velar por cumplir la demanda del mercado en términos de la cantidad de productos que se producen en las condiciones y la calidad que se requiere. El objetivo del cargo del jefe de producción o del director de producción, que es el responsable de ese proceso, deberá estar enfocado en garantizar que se genere la producción en los términos que la demanda lo requiere, la calidad, las exigencias de calidad o los requisitos del cliente. ¿Listo? Deben ser coherentes. Dentro de cada proceso no solamente hay un cargo, sino que hay varios. Entonces, independiente del nivel de cargo que yo tenga o que yo esté definiendo, debe ser coherente con el proceso al que lo voy a asociar. Ese es el objetivo, el nombre. ¿Qué más debe tener el perfil del cargo? Las responsabilidades. Entonces, dependiendo de esas, ¿cómo se llaman? De ese objetivo que tengo definido, cuáles son las responsabilidades que se deben generar. O sea, cuál es el paso a paso para llevar a cabo ese objetivo. Esa persona que ocupe ese cargo, ¿por qué va a responder? Además de las responsabilidades, entonces eso también me va a dar un nivel de autoridad. Yo soy autoridad, ¿para qué? Tengo poder de decisión, ¿en qué? Normalmente los niveles de autoridad se dan en dinero. Puedo tomar decisiones que signifiquen cuánto dinero, ¿cierto? Entonces, a veces cuando la empresa tiene socios, una junta de socios, la junta de socios tiene total capacidad para tomar las decisiones que ella considere. Y por ejemplo, de ahí sigue el gerente, entonces al gerente le dan cierto nivel de autoridad, maniobrabilidad en términos de dinero para que él pueda tomar decisiones que estén asociadas a eso. Y de ahí para abajo, cada nivel de cargo tiene entonces una autoridad. Lo más fácil, lo más adecuado, o más fácil, mejor, no adecuado, sino lo más sencillo de controlar es dinero. Entonces yo todas las decisiones las puedo pasar a dinero y de ese modo tengo niveles de autoridad. Entonces en el perfil del cargo, de acuerdo a las responsabilidades, voy a poner también qué autoridad tengo y sobre qué tengo autoridad. Esos tres elementos, objetivo más responsabilidades, mi autoridad, me va a determinar entonces nivel de educación. Y ahí empezamos a pensar entonces qué formación, qué educación, qué experiencia necesita esa persona para poder cumplir ese cargo.
Entonces, el cargo es el que define la necesidad. Ya otra cosa es proceso de selección, que lo vemos más adelante. Entonces, según el objetivo del cargo, según las responsabilidades y según la autoridad, yo debo como empresa definir qué nivel de educación necesito. Necesito una persona solamente que tenga niveles de primaria o de bachillerato, o necesito un técnico, un tecnólogo, un profesional, o necesito ya alguien con posgrado, o una especialización, o una maestría, un doctorado. ¿Qué necesito? ¿De qué va a depender el nivel de educación? Del tipo de empresa, del tipo de responsabilidades y del tipo de autoridad que tenga. También debo definir otra formación, no solo nivel de educación, sino otra formación, que ya son los cursos, las diplomaturas, los seminarios que la empresa, que la persona haya tomado. Por ejemplo, necesito un ingeniero administrador o necesito un ingeniero industrial, pero con conocimientos de Excel avanzado. Ese es un curso. Listo. Necesito un ingeniero, pero con formación de auditor. O necesito un ingeniero, pero que conozca muy bien el software X, Y o Z. Esas son entonces la formación, los cursos, los conocimientos adicionales a la educación que la persona debe tener. El otro elemento es la experiencia. ¿Cuánta experiencia necesita una persona que llegue a ocupar ese cargo? La experiencia es en términos de años. Ojo, y acá es importante determinar qué tipo de experiencia, porque yo puedo tener experiencia laboral o puedo tener experiencia laboral y profesional. Muchos hemos tenido experiencias laborales no profesionales. En varias empresas eso tiene un valor. ¿Por qué? Porque es muy diferente yo haber tenido ya una experiencia laboral, saber cómo funciona, qué es un jefe, qué es una responsabilidad, por qué debo cumplir, a cuando uno llega por primera vez a una empresa que no tiene ni idea de cómo funcionan las empresas. Entonces yo como empresa, cuando determino el perfil, debo decir si necesito una persona que tenga algún tipo de experiencia laboral, no me importa si no es en el cargo, pero que tenga un tipo de experiencia o no. Y además definir la experiencia profesional. ¿Listo? Y el otro elemento es entonces las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que esa persona que vaya a ocupar el cargo tiene que cumplir? Aquí hay dos elementos a tener en cuenta. Hay habilidades que se desarrollan y hay habilidades con las que la persona nace. Entonces, hay que saber qué tipo de habilidades son las que debo poner ahí. Por ejemplo, necesito un jefe de ventas, una habilidad que esa persona tiene que tener, facilidad de entablar conversaciones con otras personas, facilidad de relacionarse en público, ¿sí? Necesito un profesor, tiene que tener la capacidad de hablar en público. Necesito un gerente, tiene que tener la capacidad de negociación. Entonces, en habilidades son esas capacidades, eso que la persona tiene que tener, que lo puede desarrollar o ya los puede tener por su nacimiento y su desarrollo en la vida. Pero debo determinar cuáles son esas habilidades. Esos elementos, el nombre, el objetivo, las responsabilidades, la autoridad, el nivel de educación, la formación, la experiencia y las habilidades es lo que conforman un perfil del cargo. En muchas empresas le ponen algo adicional que no me choca. De verdad, no es, digamos, que directamente relacionado con el perfil del cargo, pero aporta valor y es los indicadores de desempeño. O sea, a esa persona que ocupe ese cargo, ¿cómo voy a evaluar su desempeño dentro de la empresa? Esos indicadores de desempeño van a ir muy asociados al objetivo del cargo. ¿Cuál es el objetivo? Y entonces vamos a evaluar si lo está cumpliendo o no. Entonces yo le podría agregar ese otro elemento al perfil del cargo, que son los indicadores de desempeño. Tendríamos entonces así el nombre del cargo que sea coherente con el cargo, el objetivo, las responsabilidades, la autoridad, la educación, la formación, la experiencia, las habilidades y los indicadores de desempeño. Esos serían entonces los elementos de un perfil del cargo. Muchachos, atención, no es personas. Aquí estamos pensando en la necesidad real de la empresa. No estamos todavía poniéndole un nombre de una persona a ese cargo, ¿sí? Piensen que estamos en cero.
piense que estamos creando nuestra empresa y que vamos a necesitar unas personas X, Y o Z porque no las conozco, porque no las he seleccionado, no las he contratado, pero que tengan unas capacidades muy específicas. Entonces pensemos en lo que la empresa necesita. ¿Listo? Vamos a continuar. Ya el próximo tema es definir cuántas personas necesito, que es la planta de personal. Espero que estén muy bien, sigan cuidándose y seguimos la dinámica. Espero que cada vez sea mejor, porque de verdad esto me está agobiando demasiado, demasiado. Que estén muy bien. Un abrazo, chao.